El metro es uno de los medios de transporte más usados en las grandes ciudades, y esto puede llevar a situaciones curiosas, extrañas o paranormales. En este video les contaré dos historias ocurridas en el metro. Bienvenidos a Somos Parte de la Noche. Suelo tomar el metro a diario para ir al trabajo. A veces regreso ya tarde por la noche y me toca, si no el último viaje, uno de los últimos. En una ocasión me tocó salir tarde del trabajo y al ir a casa fui quedando solo en el vagón. Ya solo faltaban 3 estaciones para bajar cuando pasó algo que aún no consigo explicar. Llegamos a la estación y bajó la última persona que iba conmigo en el vagón. Nada raro por la hora y porque ya eran las últimas estaciones. De ahí continuamos el viaje. Yo iba en mi celular distraído y un poco cansado por el día de trabajo. Cuando el metro hizo el típico sonido de que está por llegar a la siguiente estación, ¿cuál fue mi sorpresa que al anunciarla, esta era la misma que habíamos pasado hace unos momentos? Lo primero que pensé fue que me había equivocado y que confundí las estaciones, por lo que volví a lo mío. Salimos rumbo a la siguiente estación, pero al comenzar a avanzar alcancé a ver en los pasillos al hombre que había bajado antes. Me sorprendí, pero de igual forma pensé que estaría confundiéndolo y que sería culpa del sueño. Al estar llegando a la siguiente estación es cuando comencé a asustarme, ya que se anunció y volvió a ser la misma. No había error, era la tercera vez que llegábamos a esa estación. No podía creerlo. Pensé que mi cerebro estaba jugando conmigo o que quizás me había quedado dormido y esto era una pesadilla. Ya completamente atento a lo que sucedía, me pegué a la ventana para ver todo. Una vez más llegamos a la estación, pasaron unos segundos y continuamos, solo para volver a llegar a la misma estación, abrir y cerrar puertas y repetir esto. Puedo decir que al menos fueron unas 10 veces. Yo ya estaba desesperado, no comprendía qué sucedía. Intenté enviarle un mensaje a mi novia, pero mi teléfono ya no tenía señal. Caminé entre vagones buscando a alguien más que estuviera ahí, pero todos estaban vacíos. Una vez más llegamos, salimos y volvimos al mismo punto. Ya no sabía qué hacer. Pensé que me había vuelto loco y decidí bajar al volver a llegar a la estación. Cuando volvimos a llegar, ya estaba pegado a la puerta y listo para salir. Apenas esta se abrió, salí casi corriendo del vagón. Todo parecía normal. En ese momento recibí en mi teléfono varios mensajes de mi novia preguntando si todo estaba bien, ya que me había retrasado bastante. Le contesté que había habido un problema con el metro y que ya iba en camino. Supongo que decirle la verdad en mensaje hubiera sonado a una excusa bastante tonta. En eso llegó el siguiente tren y cuando me disponía a subir, mi sorpresa fue mayor al ver que el hombre que había bajado inicialmente se acerca para abordar. Se para junto a mí y me dice: ¿también te equivocaste de estación? Seguramente por mi cara de sorpresa o de miedo, provoqué que el hombre terminara disculpándose pensando que me había asustado. Le respondí que sí, que también me había equivocado, que quizás era por el sueño. El tren llegó, subimos y admito que evité sentarme cerca de él. No sabía qué sucedería, solo quería llegar a casa. Nos fuimos de la estación y en esta ocasión sí llegamos a la siguiente y de ahí a la que yo bajaba. Al momento de bajar, el hombre me dice: qué suerte que ya llegaste, yo aún tengo unas estaciones más. Yo solo seguí mi camino sin decir nada, corrí de la estación del metro a mi casa. Al llegar le conté a mi novia lo que había sucedido. Intenté mostrarle los mensajes que no pude enviarle, pero al abrir las conversaciones ya no estaban ahí. A la fecha cree que todo lo inventé. Y a pesar de que lo he contado con otras personas de confianza, todos dicen que lo más seguro es que me dormí en el camino de regreso, pero eso no explica el tiempo perdido. Desde esa vez no me ha vuelto a suceder algo así, y aunque no quiero volver a vivirlo, sí me gustaría saber qué fue lo que pasó y por qué entré en ese ciclo, y lo más importante, si ese hombre que bajó y al final volvió a subir tenía algo que ver con esto. Esto sucedió hace unos meses, justo cuando comenzaba la cuarentena. Vivo con mi mamá y un hermano pequeño, así que trato de ayudar lo más que puedo a mi mamá. En aquella ocasión me pidió hacer unas compras y llevarlas a mi abuela que no vive muy lejos. Lo primero que pensé fue que perdería mi tarde, pues mínimo estaría fuera unas 2 o 3 horas, pero bueno, como dije, siempre trato de ayudar a mi madre y en esa época con más razón. Traté de ir lo más rápido que pude al supermercado, comprar las cosas de la lista y llevarlas con mi abuela, la cual me agradeció con dinero para tomar un taxi y llegar más rápido a casa, pero mi cabeza de 15 años decidió que irme en metro y quedarme con ese dinero sería algo mejor.
Salí de la casa de mi abuela aproximadamente a las 8:30 de la noche. Lo sé, no era muy tarde, pero recordemos que en ese momento la gente estaba en sus casas y las calles estaban prácticamente vacías, por lo que al llegar a la estación del metro era el único abordando. Subí al vagón esperando que siguiera así de vacío en el trayecto a casa. No disfruto mucho estar entre la multitud y al tener ese espacio para mí solo era, por así decirlo, algo especial. Después de pasar algunas estaciones y estando a la mitad del camino a mi casa, todo parecía normal y yo seguía disfrutando de mi vagón vacío, cuando de pronto se escuchó algo como un chillido o una explosión y hubo un corte de luz que nos dejó varados en medio de la oscuridad, pues esta línea del metro pasa por debajo de la ciudad. Aunque hay luces en los túneles, esta no era lo suficiente para iluminar todo, pero no era algo que molestara, ya que igual no saldría del vagón. Pasaron aproximadamente unos 4 o 5 minutos cuando empecé a escuchar ruidos, como si alguien estuviera afuera. Supuse que serían los técnicos que estaban trabajando en el desperfecto de la máquina. Intenté enviar un mensaje a mi mamá avisando la razón de mi retraso, pero no había señal. Después de un tiempo esperando a que el mensaje se enviara, me acerqué a la ventana donde escuchaba ruidos para preguntar a los técnicos cuánto tiempo más estaríamos ahí. No podía ver bien por lo oscuro del túnel, pero escuchaba que pasaban de un lado a otro, por lo que pegué mi cara a la ventana viendo hacia donde parecía estar más iluminado. De pronto pude ver algo. Eran dos criaturas. Caminaban en dos patas, pero no estaban totalmente erguidas, estaban como jorobadas o encorvadas, y su piel se veía como húmeda, su apariencia era como de reptil. Diría que medían poco más de 2 metros, pero al estar en esa posición encorvada no estoy muy seguro. Me quedé callado sorprendido viendo estas dos cosas pasando y de cierta forma inspeccionando. Sé que no me vieron porque no voltearon hacia mí. Traté de esconderme un poco, pero sin dejar de ver, ya que estaba totalmente sorprendido. Estas cosas seguían caminando al lado de los vagones y se asomaban al interior en algunas ventanas, lo cual me asustó, ya que no sabía qué pasaría si me veían, y sé que no tenía a dónde escapar. Cada vez que pasaban cerca de donde yo estaba me agachaba y esperaba un poco antes de levantar mi cabeza para continuar con mi vigilancia. No creo que hayan pasado más de 20 minutos, pero para mí fueron eternos. Sentía que cada segundo estaba en peligro. Las criaturas se comunicaban con unos ruidos extraños, y para su tamaño parecían moverse muy rápido. Intenté tomar fotos con mi celular, pero por lo oscuro del túnel y el tono de su piel en realidad no se podía ver nada. En algún momento pasaron cerca de la ventana donde yo estaba y pude escuchar cómo sus uñas tocaban el vagón y la ventana. Me tiré al suelo, abajo del asiento, esperando que la misma oscuridad que me impedía verlos tuviera el mismo efecto en ellos y evitara que me encontraran. En ese momento, juro que hubiera preferido tener el vagón lleno de gente en lugar de estar solo. Escuché cómo se alejaban, pero no tuve el valor de levantarme. Después de unos minutos se encendieron las luces y me levanté rápido para ver por la ventana, y en lo que comenzábamos a retomar nuestro camino, pude ver cómo estas cosas se metían a un túnel donde desaparecieron. No me sentí tranquilo hasta llegar a casa. No le contesto a mi mamá, para no preocuparla, pero es algo que me sigue persiguiendo el día de hoy. Le he platicado a algunos amigos, pero creen que es mentira o que lo imaginé. Solo sé que ahora, cada vez que voy en el metro rumbo a casa, estoy atento por las ventanas por si estas cosas vuelven a aparecer, y aún me quedo con la duda de a dónde irían esos túneles. Quizás hay más criaturas escondidas por la ciudad, que son invisibles para nosotros. Si tienes alguna historia ocurrida no solo en este medio de transporte, puedes compartirla al correo oficial para que aparezca en futuros videos. Como siempre, les invito a suscribirse al canal, de esta manera nos ayudas a crecer. Puedes dejar tu like o comentario, y recuerden, todos somos parte de la noche.